Dios los bendiga. Nos reunimos nuevamente para compartir la bendita palabra del Señor Jesucristo, que es poderosa y eficaz, es Amén. viva, poderosa y eficaz. Solamente necesitamos recibirla con fe, ¿verdad? Creyéndole al Señor, porque esa es su palabra. Gloria a Dios. Y hoy vamos a compartir un tema Gloria a Dios. muy bonito, es muy importante y para la vida de nosotros, ¿verdad? Los creyentes, y es sobre la sabiduría de los proverbios. Amén. 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 Esta enseñanza la di en el hospital y entonces dije, sí, mi hermana me dio la idea, mi hermana Linda dijo para compartirla en el grupo y yo dije, ¿verdad que sí, verdad? Todo esto que nos alimenta, nos fortalece la palabra del Señor y es algo que necesitamos. Entonces, sobre el libro de los Proverbios, vamos a leer el primer versículo, está en Proverbios 22:17. Amén. Dice Proverbios 22:17. Dice la palabra de Dios, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría para que tu confianza sea en Jehová. Amén. ¿En quién debe ser Amén. nuestra confianza? Siempre en Dios, ¿verdad? Te las he hecho saber hoy a ti también. Estas palabras el Señor nos las da a saber a nosotros. Amén. La definición de proverbios, vamos a ver, viene de la palabra hebrea mashal, que traducida es proverbio, significa un dicho o un refrán sabio, ¿verdad? Cuando uno oye decir que es un proverbio, ¿verdad? Es un dicho o un refrán sabio, ¿verdad? Pero sabemos que los proverbios más sabios de todo y verdaderos son los que vienen de Dios, ¿verdad? Porque también dicen que proverbios chinos y no sé qué, pero pues esos no son la sabiduría de Dios, amén. Amén. Entonces, podría ser el proverbio, los proverbios podrían ser una comparación o una pregunta breve, pero contundente, que afirma una verdad o un principio de la conducta humana, ¿verdad? De la conducta humana desde el punto de vista de Dios. Proverbios contienen normas justas para el pueblo de Dios, o sea, son normas, en los proverbios son normas como reglas del Señor para nosotros con el propósito de que le agrademos a Él, ¿verdad? De que vivamos una vida recta y bendecida y evitando las tragedias que resultan en nuestras vidas. ¿Por qué? Por el pecado y la desobediencia, porque cuando nosotros pecamos, pues hay consecuencias, ¿verdad? Hay tragedias en la vida y todo eso. Entonces, los proverbios nos ayudan a evitar eso y son enseñanzas claras, muy claras de Dios que pasan de generación en generación porque tenemos la plena certeza de que son veraces, son verdaderas, ¿verdad? Y que son beneficiosas. ¿Cuál es el tema central del libro de los proverbios? Es la sabiduría para el recto vivir. O sea, que aprendámonos esto de los proverbios, que es el tema central, es sabiduría para que vivamos una vida en rectitud. Y una sabiduría que comienza de dónde, de nuestra sumisión a Dios, de someternos a Dios y fluye en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué es la sabiduría, verdad? Ya vimos qué es los proverbios, qué es la sabiduría. Primero que todo, es un don del Espíritu Santo, es fundamental para nosotros, para los creyentes, ¿verdad? Para que vivamos de acuerdo a los preceptos de Dios. Entonces, la sabiduría la necesitamos, no es de que oh, sí, será que sí o no la necesito. Necesitamos la sabiduría. Amén. Dice en Amén. Proverbios 2:6. Vamos a estar leyendo allí en Proverbios si quieren buscar. En Proverbios 2, capítulo 2, versículo 6, dice la palabra de Dios, porque Jehová da la sabiduría
y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, no tenemos duda, ¿verdad? Aquí dice, ¿de dónde viene la sabiduría? De Dios, ¿verdad? Él es el que nos da la sabiduría. La sabiduría en qué consiste en aplicar los conocimientos de Dios que tenemos y de su voluntad correctamente en nuestras vidas. ¿Para qué? Como dijimos, para agradar a Dios, ¿verdad? Para ser bendecidos y prosperados en todo lo que hacemos, porque si nosotros agradamos a Dios y estamos en obediencia a Él, entonces Él ha prometido que nos va a prosperar, nos va a ayudar en todo lo que nosotros hacemos, nos va a bendecir, ¿verdad? O sea que sabiduría es vivir y pensar de acuerdo a los designios de Dios. Esa es cuando uno dice que es una persona sabia, pues es la que vive, ¿cierto? Piensa y vive conforme a la voluntad de Dios. Esa es la persona sabia. Y la ganancia, ¿cómo? Perdón. Conforme a su voluntad, a sus designios, claro. Esa es una persona sabia, ¿verdad? Y la sabiduría es mucho mejor, ¿verdad? Tiene más valor poseer la sabiduría que cualquier cosa del mundo, incluyendo el oro, las joyas, las perlas preciosas. Una persona sabia que tiene sabiduría, mejor dicho, tiene mucho más que si fuera millonaria en cuanto al dinero, ¿verdad? Materialmente. Vamos a ver cómo dice en Proverbios 3:13. Dice, ahí está cerquita si quieren leer. Proverbios 3:13 dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Amén. Nada se puede comparar a la sabiduría. ¿Cuáles son las características de la sabiduría? Aquí vamos a de la sabiduría y del el libro de los proverbios, ¿verdad? Así como David, estamos estudiando el libro de los proverbios, así como David fue la fuente principal en la tradición de los salmos. ¿Se acuerdan que siempre que uno habla de los salmos, piensa en quién, en David, ¿verdad? Porque pensamos que David fue el que escribió todos los salmos, pero él no los escribió todos, pero la mayoría, escribió 73. Pero igual es cuando hablamos de los proverbios, pensamos en Salomón, ¿verdad? Que fue el hombre más sabio del mundo y él sí escribió la mayor parte de los proverbios, ¿verdad? Salomón produjo 3.000 proverbios, imagínense, él escribió 3.000 proverbios, mucho más de los que están en la Biblia, ¿verdad? Y no están todos. Y él escribió 1.005 cantos también en su vida. También en los proverbios se nombran personas como Agur y el rey Lemuel, ¿verdad? Ahora, la sabiduría no está ligada al conocimiento, sino que tiene una relación íntima, directa con el temor de Dios, ¿verdad? Como leemos en la Biblia, dice en Proverbios 1:7, pero ahorita no lo vamos a buscar, después lo vamos a leer, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, ¿verdad? Entonces, por tanto, persona sabia es el que conoce a Dios y que guarda sus mandamientos, ¿verdad? Una persona sabia conoce bien a Dios y sabe cuál es la voluntad de Dios y guarda sus mandamientos. Y el temor de Dios se enfatiza a través de todo el libro de los proverbios, se habla y se enfatiza en el temor de Dios. La familia ocupa un lugar muy importante en los proverbios, en el libro de los proverbios, y ahí se advierte acerca de los pecados que violan el propósito de Dios acerca de la familia. Si ven como dice, por ejemplo, ¿no? Nosotros un ejemplo, dice que el hogar está formado por un hombre y una mujer, ¿verdad? Y todas esas cosas, y habla de las cosas que no están de acuerdo, que son contrarias a esa voluntad de Dios y que cómo se debe criar a los hijos y todo eso.
en los proverbios da mucha importancia, hace mucho énfasis a la familia. Los proverbios está escrito desde una perspectiva de un padre a un hijo. Cuando lo leemos, ¿verdad? Que dice, hijo mío, ¿cierto? Guarda todos mis mandamientos y todo eso. Siempre habla como así porque es Dios hablándonos a nosotros, ¿verdad? Y también enseña sobre la sabiduría, la prudencia, el conocimiento y la discreción. Y también esas exhortaciones que hay en los proverbios también son precursoras de muchas enseñanzas en el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir? Así como los salmos están citados muchos en el Nuevo Testamento, también los proverbios. En el Nuevo Testamento hace referencia a muchos proverbios, ¿verdad? Porque es la sabiduría, ¿verdad? Que todos necesitamos. ¿Cuál es el propósito de los proverbios? Está bien bonito, miren aquí, en este mismo libro de los proverbios, en Proverbios 1:7, de Proverbios 1:1 al 7. Allí dice claramente el propósito de los proverbios. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, o sea que los proverbios aumentan la sabiduría al que la tiene, ¿verdad? Y el entendido adquirirá, perdón, consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian. Ay, perdón. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. O sea que el propósito del libro de los proverbios es dar sabiduría y consejo, ¿verdad? ¿Quién no necesita eso? Todos, ¿verdad? Todos necesitamos tener sabiduría y consejo para saber cómo obrar, ¿verdad? Conforme a la voluntad de Dios para obrar bien. Es una poderosa escuela de aprendizaje para todos nosotros que creemos en el Señor, el pueblo de Dios, ¿verdad? En Proverbios 1:2, como acabamos de leer hace un rato, dice Salomón expresa que para aprender sabiduría y doctrina son los proverbios. Y a lo largo de los proverbios, Salomón exhorta a buscar la sabiduría por encima de la necedad y de la insensatez. Ahí ven los proverbios cuando los lean, son muy bonitos, les aconsejo para que los lean, son muy bonitos. Se les despeja a uno la mente, ¿cierto? Y allí compara mucho la sabiduría de la insensatez o en otras veces dice la necedad, ¿verdad? Y también hace una continua comparación entre esas, ¿verdad? Entre esas dos para que nosotros podamos descubrir el valor que tiene la sabiduría. O sea, dice, ahora vamos a leer aquí un ejemplo. Proverbios 15:14. Dice, Proverbios 15:14, los que quieran buscar, mis hermanos, Proverbios 15:14. Dice, el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Amén. Entonces, siempre en los proverbios hay una comparación del que es sabio, que cómo usa la sabiduría, y del necio, qué es lo que busca, ¿verdad? Entonces, allí nosotros podemos darnos cuenta y decimos, no, pues yo voy a hacer lo que le agrada al Señor, va a buscar la sabiduría. Al buscar la sabiduría que se encuentra en este libro de los proverbios, podemos confiar en sus beneficios para la vida actual y también para nuestra eternidad, ¿verdad? Para el valor eterno. Por eso Proverbios proporciona sabiduría eterna para nuestra vida cotidiana. Qué bonito, ¿no? Es sabiduría de Dios, entonces es sabiduría eterna para poderla aplicar a nuestra vida diaria, a nuestro diario vivir, amén. Entonces, ¿cuál es la necesidad de la sabiduría?
¿Para qué la necesitamos? Ahora vamos a leer allí en Proverbios 4, del 5 al 8. Yo aquí usé otra versión, pero ustedes pueden seguirme si quieren con la versión que tienen. 5 al 8. Sí, 4 del 5 al 8. Amén. Dice la palabra de Dios. Proverbios 4, 5 al 8 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría primero que todo. Adquiere sabiduría. Y ante toda tu posición, adquiere inteligencia. Crece en ella y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hubieres abrazado. Amén. Qué bonito, qué promesa tan grande. O sea, la sabiduría nos hace crecer, ¿verdad? Nos hace, pues sí, dice, ella te engrandecerá. Qué bueno, pues vamos a ser grandes en el propósito de Dios, ¿verdad? Diariamente nosotros nos enfrentamos con situaciones en la vida en las que nos toca elegir entre la sabiduría y la insensatez, aunque no nos hayamos dado cuenta, pero así esa es la realidad, ¿verdad? Cada situación que se nos presenta, nosotros ahí tenemos la oportunidad de o ser sabios, actuar sabiamente o insensatamente, ¿verdad? Y eso es así a través de toda la historia, ¿verdad? En todas las épocas, en las culturas, dentro del matrimonio, en la crianza de nuestros hijos, con nuestras amistades, en el trabajo, en toda parte tenemos oportunidad para portarnos con imprudencia. Podemos ser imprudentes, podemos ser insensatos, ¿verdad? Siempre en la vida hay ese riesgo y el problema es que a veces nosotros no sabemos cuál es la actitud, ¿cierto? O las palabras sabias que debemos usar, ¿verdad? A veces no sabemos qué es lo más sabio para hacer o para decir, aunque a veces nosotros pensemos que sí, porque muchas veces nos ha pasado que algo que nos ha sucedido y nosotros pensábamos, oh sí, yo sabía que era lo que debería hacer, yo sabía que era lo que debería decir, pero nos hemos equivocado, ¿verdad? Porque nosotros podemos fallar. Entonces, esa es lo que pasa a veces y eso a todos nos ha pasado y ocurre a través de la vida. Eso no es que una sola vez en la vida seamos imprudentes, insensatos, ¿cierto? Puede ser si no pensamos con sabiduría y no actuamos con sabiduría. ¿Verdad? Por eso es que necesitamos la sabiduría, ¿verdad? Por eso es que es tan necesaria la sabiduría de Dios, amén, para poder pensar, hablar y actuar bien y tomar las decisiones correctas, ¿verdad? Y para poder vivir una vida sabia y correctamente aquí en el mundo, porque nosotros estamos aquí en el mundo, no somos del mundo, como dice la palabra de Dios, pero tenemos que interactuar, ¿verdad? Involucrarnos con el mundo en los trabajos, a donde vayamos y todo eso. Entonces, ahí tenemos que nosotros actuar con sabiduría porque debemos ser la luz, ¿verdad? En medio de esas tinieblas. Entonces necesitamos esa sabiduría para actuar en medio del mundo y también siguiendo al Señor, ¿verdad? Tenemos que actuar con sabiduría y así nos lo aconseja y nos enseña el apóstol Pablo en el libro de Efesios 5:15 al 17. Es un consejo muy bueno, muy importante del apóstol Pablo, Efesios 5:15. ¿Cuál es el proverbio? Efesios 5, Efesios 5:15 al 17. Amén. 5:15. Amén. Hasta el 17 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Si ven que aquí dice,
también como en Proverbios. No debemos andar como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Eso lo podemos ver, ¿verdad? Los días son muy malos y cada vez peor. Por eso necesitamos aún más sabiduría en el día de hoy. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Ahí es donde vamos a actuar con sabiduría, ¿verdad? Al hacer la voluntad de Dios. Amén. No solo nuestra experiencia en la vida, como estamos compartiendo, nos demuestra que necesitamos la sabiduría, lo que estamos diciendo, ¿verdad? Necesitamos la sabiduría para vivir, sino que Dios mismo nos está diciendo, necesitas la sabiduría, la necesitamos en nuestras vidas. Y afortunadamente Dios no solamente nos dice, ok, sean sabios, ¿cierto? Y adquieran sabiduría, pero Él nos dice por medio de su bendita palabra cómo podemos ser sabios, cómo podemos adquirir esa sabiduría. En el libro de los Proverbios que les dije, es una escuela, toda una escuela acerca de la sabiduría. Y la palabra de Dios toda nos hace sabios, ¿verdad? Toda la palabra de Dios. Vemos en Salmo 119, 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿verdad? Entonces, ¿qué más que la palabra de Dios es la que nos ilumina por dónde debemos de ir? Amén. ¿Qué nos enseña el libro de los Proverbios? Que nos enseña que necesitamos la sabiduría de Dios, ¿verdad? Nosotros necesitamos la sabiduría y este libro es un manual de sabiduría. Por eso les aconsejo, yo lo he estado leyendo y yo me deleito, me gozo de ver cada proverbio, ¿verdad? Cada enseñanza y le pido al Señor que me dé sabiduría, que me dé más y más sabiduría, ¿verdad? El libro de los proverbios nos enseña a ver la vida como desde la perspectiva de Dios. Así como Dios ve la vida y como Él quiere que nosotros vivamos, ¿cierto? Entonces el libro de Proverbios nos enseña a ver la vida como Dios, ¿verdad? Como desde su perspectiva. El libro de Proverbios nos enseña a vivir con rectitud, con prudencia y bajo el temor de Dios, que es lo que necesitamos, vivir una vida recta, prudentemente y bajo la voluntad de Dios, someternos a Él. Y Proverbios nos ayuda a adquirir la sabiduría y aplicarla en toda nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestras actividades, en toda nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Y también Proverbios nos ofrece sabiduría imperecedera, o sea, la sabiduría del libro de Proverbios nunca va a pasar, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios y está escrito. Señor Jesús dijo, cielo y tierra pasará, mas mi palabra nunca pasará. O sea que esa sabiduría eterna para guiarnos a nosotros hacia el Señor, a vivir la eternidad. O sea, que la sabiduría que aprendemos de los proverbios no solamente es para nuestra vida aquí en la tierra, nuestra vida cotidiana, pero es también la que nos va a llevar a la eternidad con el Señor, ¿verdad? Porque nos va enseñando cómo comportarnos cada día para poder llegar a la presencia del Señor. Vamos a hablar del cumplimiento en el Nuevo Testamento, ¿verdad? De la sabiduría la sabiduría se personifica en el libro de Proverbios, semejante como la personificación del verbo en el libro de Juan, en el primer capítulo de Juan, que dice que el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿cierto? Y por él todo fue hecho, ¿verdad? Entonces ahí se personifica quién era el verbo. Jesús, ¿verdad? Jesucristo es el verbo. Entonces, aquí también en el libro de los Proverbios, igual la sabiduría se personifica también en la creación, en el origen de la vida, y se aplica al vivir justo y moral también, y la sabiduría está disponible para todos. Entonces,
Vamos a ver por qué la sabiduría también personifica pues al Señor Jesús. Eso es lo que estoy queriendo decir, ¿verdad? Así como en el libro de Juan dice que el verbo era Dios, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Es el verbo, también Él es la sabiduría, ¿verdad? La sabiduría de Dios. Vamos a ver cómo nos dice la sabiduría de Proverbios, haya su expresión más excelente en nuestro Señor Jesucristo. Amén. En Lucas 11:31 dice que el Señor Jesús es mucho más que Salomón. Es verdad, ¿cierto? Porque Salomón es como el autor de los proverbios, pero el Señor Jesucristo es mucho más que Salomón. Él es la fuente de la sabiduría, ¿verdad? De la sabiduría viene de Dios. En Primera de Corintios 1:30 dice que Jesucristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Y en Colosenses 2:3 dice que en Jesucristo están escondidos todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. Amén. Entonces, ¿a dónde vamos cuando necesitamos la sabiduría, verdad? Se la pedimos a Él, porque Él es la fuente de la sabiduría, pero Él nos ha dado este libro también, que es su palabra, es obra suya. El escritor fue Salomón, de la mayor parte de los proverbios, pero el autor, ¿quién fue? Dios, ¿verdad? El Señor Jesús, amén. Entonces, en Proverbios 8:14 dice la palabra de Dios, y aquí vamos a leer cómo está personificada allí en Proverbios, dice. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Aquí, pues, el Señor está diciendo, yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por vereda de justicia guiaré por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Amén. O sea que Él es la sabiduría, Él es el dueño de todo, Él provee todo, ¿cierto? Y Él provee todo para nosotros y de Él procede todo, ¿verdad? Todo lo que nosotros tenemos. Amén. Así que vamos a concluir nosotros ahorita que Salomón fue el hombre más sabio del mundo, ¿verdad? Él fue el que escribió la mayoría de los proverbios, como estamos diciendo. Él pidió sabiduría a Dios, ¿se acuerdan? Al principio de su reinado y cuando el Señor le dijo que qué era lo que él quería, él le pidió sabiduría. No pidió nada, cosas materiales, y entonces el Señor le concedió ser el hombre más sabio de la tierra, ¿verdad? Que pues todavía se dice que Salomón es el hombre más sabio, ha sido el hombre más sabio. Sin embargo, los que hemos estudiado la vida de Salomón nos damos cuenta que en sus últimos años él se apartó de la sabiduría. ¿Verdad? Él no siguió la sabiduría de Dios en los últimos años porque él dejó de perseverar en el temor de Dios. Cuando él hizo las cosas que él hizo, ¿verdad? Que Dios le había dicho como consejo sabio, ¿verdad? Del Señor le había dicho que no se juntara con esas mujeres extranjeras, ¿cierto? Que no eh, tuviera relaciones con ellas, que no se casaran, no hicieran familia, ¿no? ¿Cierto? No tuvieran ese vínculo y él no hizo caso. ¿Verdad? Vemos que la Biblia dice que Salomón tuvo 1,000 mujeres, imagínense, 1,000 mujeres y 700 eran las reinas y 300 las concubinas. Y entonces estas mujeres extranjeras hicieron que él apartara su corazón de Dios. Y cuando apartó su corazón de Dios, pues dejó de temer a Dios también. Y no le obedecía a Dios, ¿verdad? No siguió el mismo camino de la sabiduría como al principio. Y entonces todo esto vemos que él tuvo ese final, pues triste, ¿verdad? Para Salomón, que fue el hombre más sabio, y por consecuencia de eso fue que
vino la división de Israel, ¿verdad? Y todo eso por cómo obró el de mal, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que de modo que viendo este caso de Salomón, vemos que el simple conocimiento de la palabra de Dios no es suficiente para asegurar una vida espiritual victoriosa para nosotros, ¿verdad? Porque adquirir conocimiento no es lo mismo que la sabiduría, ¿verdad? Debe de ser, debe de haber un continuo temor de Dios, ¿verdad? Una dependencia total de Dios y un compromiso ante Él, ¿verdad? Siempre no puede faltar eso, o sea, el conocimiento y también nuestro temor de Dios y la dependencia de Dios y el compromiso que hacemos ante Él. Que Proverbios 1:7 nos enseña, como leímos antes, que el principio o la base de la sabiduría es el temor de Dios. Así que en nuestro largo caminar, el camino de la sabiduría es largo. ¿Ven? ¿Por qué? Porque la sabiduría necesitamos usarla durante toda nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ese largo camino de la sabiduría depende de nuestra actitud de temor y de obediencia a Dios, ¿verdad? De temor y de obediencia a la palabra de Dios, ¿verdad? Y también nuestra búsqueda de una relación íntima con el Señor. Debemos siempre estar buscando eso y un estudio diligente de su palabra. Por eso es necesario que estudiemos la palabra. Amén. Nosotros vivimos en una era de la información, ¿ves? Que cada día más y más y más información que uno ya ni sabe, parece a veces que se va a volver loco y llega, ay, yo ya no quiero oír más porque tanto como que se lo bombardean a uno con tanta información y la ciencia va en aumento. Y eso está escrito en la Biblia, ¿verdad? Que siempre la ciencia irá en aumento. Pero esa cantidad de información y de conocimiento que nosotros adquirimos no nos hace sabios, ¿verdad? Solamente adquirimos ese conocimiento. El conocimiento separado del temor de Dios solamente nos hace a nosotros unos pecadores más informados. Amén. Sí, porque una persona que tenga mucho conocimiento pero no lo está aplicando de acuerdo a la voluntad de Dios, pues está pecando, ¿verdad? Entonces solamente es un pecador que tiene mucha información, ¿verdad? Adquiere mucha información. Por eso el conocimiento, aparte del temor de Dios, no nos sirve. Es necesario que nosotros crezcamos diariamente en sabiduría y en temor de Dios, ¿verdad? Y son esas dos cosas que necesitamos. Dice el último versículo que vamos a leer está en Proverbios 3, del 5 al 7. Es un consejo muy sabio, como todos los que están en el libro de Proverbios. Proverbios 3, del 5 al 7 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, porque a veces nosotros creemos que estamos en lo correcto, ¿verdad? Oh, no, si yo sé, como ahora dijimos, a veces pensamos que lo que sabemos qué es lo que vamos a hacer, pero tenemos que fijarnos es en la voluntad de Dios. No nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Quiere decir, mis hermanos, aunque nosotros estemos tratando como de desviarnos un poquito, si reconocemos al Señor, ¿verdad? Y le damos el lugar y tenemos temor de Dios y nosotros buscamos esa relación íntima con Él y nos sujetamos a Él, Él nos endereza, ¿verdad? Él mismo nos trae, nos lleva otra vez por el camino recto. Dice, Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Ese es el consejo del Señor para esta noche. Y pues el Señor me puso eso en mi corazón, compartirlo con ustedes, mis hermanos,
porque todos nosotros tenemos esa meta, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra meta? Llegar con el Señor, ¿verdad? A la eternidad, a vivir con nuestro Dios. Esa es nuestra meta final, ¿verdad? Y entonces tenemos que ser sabios para llegar allá, pero no solamente, la sabiduría no es solamente conocer, de decir, oh, yo me sé toda la palabra, como muchas personas que la pueden recitar y recitar y bla, 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 ¿dónde está tal? Y te la dicen del Génesis, Apocalipsis, muy bien, pero la están aplicando con sabiduría a sus vidas. Eso es lo más importante, ¿verdad? ¿Qué es la sabiduría, verdad? Acuérdense, entonces es que debemos de conocer al Señor, conocer a Dios, cuál es su voluntad, hacer su voluntad, tener ese temor de Dios y tener ese compromiso diario del temor y la dependencia de Dios, ¿verdad? O sea que el propósito de los proverbios es dar sabiduría y consejo. Vamos a usar esa sabiduría, ese consejo que Dios nos dio, está ahí en la Biblia, leámoslo y pidámosle al Señor que nos abra el entendimiento y nos ayude a aplicar esa palabra sabia en nuestras vidas y que también la podamos compartir en nuestra casa, con nuestros familiares, en el trabajo, donde tengamos oportunidad, ¿verdad? Si le pedimos sabiduría al Señor, Él nos la va a dar, amén. Y es algo, es un tesoro, el tesoro más grande que podemos obtener nosotros, más que cualquier cosa material en esta vida. Amén. Así Amén. que mis hermanos, los dejo con ese consejo. Espero que sea de bendición para la vida de todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy hermosa Amén. palabra del Señor.